Can Yaman soltó la bomba sobre el precio de su casa en España y flipas con lo que ha pasado. ¿Creíais que sabíais todo? Pues agarraros porque esto tiene tela. Mirad, la verdad es que Can Yaman siempre da de qué hablar, ¿verdad? Que si su vida amorosa, que si sus proyectos, pero esta vez se ha puesto serio con algo que nos afecta a todos, del dinero. Y no cualquier dinero, el de su casoplón en España. Porque sí, el actor turco tiene una mansión aquí y por fin ha dado pistas sobre cuánto le ha costado. Y aquí viene lo bueno, lo que a todos nos deja pensando. Se rumorea, se comenta, se dice, que la casa no es precisamente un pisito de estudiante. Estamos hablando de una inversión gorda, gorda. Y lo que más me llama la atención es la forma en que lo ha revelado. No ha sido de forma sutil, no. Ha sido, un poquito a lo Can Yaman. Directo, sin filtros. Para ser honestos, yo pensaba que igual se la había comprado a medias con alguien, o que era un alquiler de superlujo. Pero no, parece que es suya y solita. Y si los números que se están manejando son ciertos, estamos hablando de una cifra que te quita el hipo. Una cifra con tantos ceros que hasta da vértigo mirarla. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está consolidando su vida en España. Ya no es solo un visitante ocasional, no. Está invirtiendo fuerte, está poniendo raíces. Y eso para muchos significa que tiene planes a largo plazo por aquí. No es solo para veranear, ¿me entendéis? Pero ahí no acaba la cosa, ojo. El salseo viene ahora. Resulta que al revelar esto mucha gente se ha puesto a criticar. Que si cómo puede gastar tanto dinero, que si hay gente que lo necesita más. Lo típico que salta siempre cuando alguien enseña su riqueza. Y sí, es un debate interesante, pero a mí lo que me intriga es otra cosa. Muchos dicen que es una forma de presumir, de decir miradme, soy rico y puedo permitirme esto. Pero yo sospecho que va más allá. Creo que es también una manera de decir, me tomo en serio mi futuro aquí. ¿No os parece? Es como una declaración de intenciones en toda regla. Imaginaros la casa además. Debe ser espectacular. No me extraña que se haya gastado una millonada. ¿Será con piscina infinita? ¿Con vistas al mar? Seguro que tiene hasta su propio gimnasio, que para algo es él. El caso es que la cifra que se comenta es para pensárselo. Estoy intentando hacer cuentas yo, y me da un mareo que flipas. Y lo que también se comenta es la reacción de sus fans. Unos encantados diciendo que se lo merece todo. Otros, pues lo de siempre, criticando. Pero lo que está claro es que ha puesto el foco en su economía y en su vida en España. Y eso, señores, es noticia. La verdad es que me da mucha curiosidad saber qué más va a hacer. ¿Se va a casar aquí? ¿Va a montar algún negocio? Porque con una casa así, está claro que no piensa irse pronto. Y eso, para los que nos gusta seguir su vida, es un buen indicador. Así que sí, Can Yaman ha revelado algo importante sobre su economía. Y lo ha hecho a su estilo, provocando. Ahora, la pregunta del millón es, ¿creéis que esta inversión es solo un capricho o realmente marca un antes y un después en su vida en España?